Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de cómo funciona un banco de ideas de proyectos. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Veamos cómo funciona un banco de ideas de proyectos en una organización. En primer lugar, veamos en qué consiste el banco de ideas de proyectos. Este es un repositorio que permite a los miembros de una empresa registrar sus ideas, propuestas, iniciativas que visualizan se puedan ejecutar en el corto, mediano o largo plazo y que consideren que pueden traer potenciales beneficios para la organización. Todas estas ideas que se registren deben ser revisadas y evaluadas para determinar su factibilidad y pertinencia. Uno de los beneficios de contar con un banco de ideas es que las personas vayan registrando las ideas cuando se les ocurra y así no se corre el riesgo de que sean olvidadas y no se pierdan potenciales proyectos que pueden generar muchísimo valor a la organización. ¿Cuál es la estructura de un banco de ideas de proyectos? Debe tener una primera sección de identificación de las ideas, donde se colocará el número de la idea o el ID, la fecha en la cual se está proponiendo la idea, el nombre de la persona que la plantea, un nombre corto que la identifique y una descripción ampliada si se requiere. Debe tener otra sección donde se reflejen cuáles son los beneficios potenciales que la persona que plantea la idea cree que traerá para la organización, como por ejemplo la creación de un nuevo servicio, la generación de nuevos ingresos, incremento del número de clientes, mejoras en los servicios, incremento de la competitividad, reducción de costos, mitigación de riesgos, mejoras tecnológicas y operativización de la estrategia. También debe tener una sección donde la persona pueda explicar por qué cree que su idea generará tales beneficios y una sección para comentarios adicionales si se requiere. Adicionalmente, el banco de ideas hay que hacerle seguimiento y debe tener una sección de estatus de la implementación. Una vez que la idea es registrada, se debe desarrollar un caso de negocio para ver si el proyecto es factible. Entonces, en este caso, se debe identificar si este caso de negocio se encuentra en desarrollo, cuándo fue su fecha de inicio y su fecha de finalización, en el caso de que ya se haya finalizado y si se tienen algunas observaciones. Una vez que se ha desarrollado el caso de negocio y que se presenta para la aprobación del proyecto en caso que resulte ser factible, entonces debe tener una sección para aprobación del proyecto. Se debe indicar si la idea finalmente fue aprobada, rechazada, diferida, si hay observaciones y la fecha en la cual se realizó la aprobación, rechazo o diferimiento de esta idea si es que fue diferida. En la librería de infoproductos de opmintegral.com podrás encontrar esta plantilla, la cual podrás descargar de manera gratuita para que implementes un banco de ideas en tu organización. Veamos cómo es el ciclo de vida de las ideas de proyectos en una organización. Debería haber una lluvia de ideas que vayan proponiendo los colaboradores de la organización. Estas ideas van a estar registradas en el banco de ideas de proyectos y debería existir un comité clasificador de ideas que permita identificar si estas son proyectos o son pequeñas mejoras. Es decir, tendríamos una clasificación de cada una de estas ideas separando las que son proyectos y las que son mejoras. Las mejoras son pequeños esfuerzos que estaría realizando la organización y los proyectos, al contrario, serían grandes esfuerzos que tendría que hacer la organización. Veamos cómo es el ciclo de vida para cada uno de estos casos. Si es una mejora, se debe evaluar su factibilidad técnica y el impacto que va a tener en la organización. Si no es factible, hasta allí llegaría el proceso. Si es factible la idea, se debe determinar si se aprueba o no se aprueba para la ejecución. Si no se aprueba, hasta allí estaría llegando el proceso. Si la idea es aprobada, se debe documentar e implementar. En el caso de los proyectos, se debe elaborar un caso de negocios. Si resulta factible el proyecto, entonces se debe aplicar la metodología de priorización del portafolio de proyectos. Es decir, presentar el proyecto para que sea aprobado y ser ejecutado en el portafolio de proyectos. Si el proyecto no es aprobado, hasta ahí ya estaría llegando el proceso, y si el proyecto es aprobado, entonces se incluiría en el portafolio como nuevo, ya allí dejaría de ser idea y nacería un proyecto que seguiría su ciclo de vida e iniciaría según el roadmap del portafolio. Esta frase me gusta mucho y además está en sintonía con el ciclo de vida de los proyectos y dice: los proyectos son las ideas cuando tocan el suelo. Anónimo.
Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.